Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por estar allí del otro lado, acompañándonos en esto que se llama Estudio Político por la pantalla de Canal 10. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches para todos. Y si bien, por supuesto, todos pensamos en las elecciones, el 22 de octubre, faltan 25 días, pero también hablamos de los temas de la realidad, aquellos que nos atraviesan como sociedad todos los días, ¿no? Y entre los temas electorales arrancó con toda la campaña, ya Sí. están los avisos, los spots publicitarios, lo van a ver todo el tiempo, por todas partes, en todos los cortes, son los avisos gratuitos. 76.000 horas se repartieron en 203 espacios políticos, esto en todos los medios de nuestro país. Pero vamos a arrancar con Estudio Político, ¿te parece? Saludamos Los invitados. a los invitados. José Luis Cerillo, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, muy buenas noches. Marisa Sánchez, de Liga Dama de Casa. Y Alberto Rodríguez, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y por este lado, Oscar Pañi, escribano, hombre del radicalismo, ex concejal además. Tenemos el gusto también de tener con nosotros a nuestro colega Daniel Temperoni, periodista de Radio Brisas, y Javier Geminario, como siempre. Muchas gracias. Bueno, una semana caliente, ¿no? En lo político, en la ciudad de Mar del Plata, muchos nombres, muchas bajas, cambios en el gabinete, renuncias. Este es el primer tema. Bajas, renuncias y una segunda intervención. Melo en inspección, Menzón en gobierno y Schroeder en Hacienda. Tantos sacudones dan pauta de inestabilidad en la gestión, pese a la afirmación tajante de Arroyo. Es una decisión mía. La incursión de un funcionario en un rol clave del gabinete equivale a una virtual intervención de provincia y nación en un contexto adverso. El déficit sigue está en el orden de los 40 a 50 millones de pesos mensuales y las deudas son alrededor de 1.100 millones de pesos. ¿Es todo herencia o ahí se sumaron los intereses de la plata que nos presta la provincia? ¿Cuál es la misión de Hernán Mourel? Lograr el equilibrio final para que nunca más tengamos que quedar en el descubierto. Bueno, y comenzamos preguntándole a nuestro colega Daniel Temperoni. ¿Cuál es el análisis, Daniel, que haces al respecto? Lo vengo diciendo no por esto que acabamos de ver, ni lo que está pasando General Porredón en este momento con el tema económico-financiero. A mi derecha, un ex diputado constituyente por la provincia de Buenos Aires en 1994, autor de uno de los 72 trabajos sobre autonomía municipal que se presentaron y que no se trataron en esa reforma constituyente. La provincia de Buenos Aires necesita ir hacia la autonomía municipal. Esta es mi opinión. Seguramente después habrá que discutir los detalles, ¿no? Cuando se llega ahí, cómo se financian las distintas municipalidades. No es lo mismo la municipalidad de Deró, no es lo mismo la municipalidad de Chascomús, no es lo mismo La Matanza, pero hay un proyecto en la legislatura, que después seguramente va a haber tiempo para detallarlo. Una vez más se insiste en compartir en 4 el partido de La Matanza. Si esto ocurre, el municipio con mayor cantidad de habitantes y mayor cantidad de electores es el de General Porredón. Entonces estamos frente a una posibilidad cierta para que nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia avancen con este tema de la autonomía. Los intendentes, los anteriores, los que vengan en el futuro van a tener que recorrer los 366 kilómetros hasta La Plata y los 404 hasta Buenos Aires a buscar plata. Si no, no hay posibilidad. ¿Cómo lo ves? La verdad, creo que hay gente capacitada en General Porredón para llevar adelante los números económicos financieros. Evidentemente, esto no tiene que ver con materia gris, esto tiene que ver con una cosa mucho más amplia, un factor de actuación del gobierno de la provincia en el marco de tratar de arreglar los números de un distrito tan importante como este. Acá votamos 558.000 personas. Entonces, evidentemente, así como fluye apoyo económico financiero para obras y todo lo demás, esto también tiene que ver con, no sé si vigilar, pero por lo menos mirar de cerca cuál es el movimiento. Los descubiertos de la municipalidad no son nuevos, lo hizo la anterior gestión. Esta gestión asumió con 743 millones de pesos de déficit, lo que significa que lo que acabo de mencionar sobre la autonomía está apoyado sobre números reales. El último intendente que realizó obra pública con recursos genuinos fue Ángel Roy. Claro, un dato no menor. En relación justo a lo que decía Daniel, le quiero preguntar, Alberto, decía, profesionales, materia gris en Mar del Plata, universidad. Es raro, ¿no?, que no sea un profesional de acá. Es raro cuando uno piensa en términos de tener un proyecto de ciudad y uno piensa que es la expresión, también la síntesis
de su masa crítica. Uno tiene una universidad, por ejemplo, para tomar uno de los tantos centros de gente altamente capacitada, con una facultad de ciencia económica que está a la vanguardia del sistema universitario argentino, pero no solo esto, sino que hay otros parámetros que pueden ir indicando, ubica a nuestra universidad pública en la quinta universidad en términos de investigación. Así que yo creo, comparto lo que decía Daniel, que no es un tema de desconocer, nadie puede negar, salvo si no se sabe en qué ciudad se vive, que en Mar del Plata sobran profesionales, equipos técnicos para dar respuesta a áreas técnicas. Evidentemente también acá hay un tema de una decisión política, pero fundamentalmente yo creo que es un tema también de naturaleza cultural. Entiendo que casi en el ADN de los inicios de este municipio fue la oposición a la Junta de Representantes, es decir, donde nace el germen casi en las primeras décadas del siglo XX, se pone de pie los habitantes en ese momento y ven una posibilidad muy clara por el potencial que tiene. Daniel lo expresaba, yo lo puedo llevar incluso en términos mucho más concretos. Bien decía, somos el quinto municipio, si se produce esta división en términos poblacionales. Si uno toma el municipio de General Pueyrredón, es equivalente a la 9ª provincia argentina. Si uno analiza su Producto Bruto, es la 11ª. Entonces uno se resiste, yo personalmente creo, y en esto me parece que es importante generar estos debates, tal vez la cuestión de la designación es significativa, pero es menor porque creo que alude a un problema de fondo, donde hay que buscarle una posibilidad concreta. Yo celebro de poder instalar un debate acerca de la autonomía. Oscar tal vez lo puede expresar en términos de una especificidad técnica, pero yo creo que incluso la constituyente de la provincia de Buenos Aires adolece de un vicio de constitucionalidad, porque ya tenía que haber expresado la propia autonomía municipal. Entonces me parece que son puntas de un problema que debe expresarse y tal vez sea la postal, desgraciada postal, que esto tiene todo un color a una intervención por parte del Poder Central, pero no tampoco es novedoso. Esto ha ocurrido lamentablemente en gestiones anteriores también. Bueno, le han dejado el pie a Pañi, ¿no? Sí. ¿Es posible pensar en una autonomía municipal? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ve? Es una decisión política. Bien decía Alberto recién, la constitución vigente de la provincia adolece de una propia inconstitucionalidad en su texto, porque sesiona en el mes de septiembre de 1994 simultáneamente con la Constituyente Nacional. Cuando la Constituyente Nacional vota el artículo 123, no había celulares en ese momento, nos llaman por teléfono y nos dicen, mira, estamos votando esto, y por fax nos mandan el texto. Y ahí en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, se intentó revitalizar el tema, el debate de la autonomía municipal, o en la mayoría en aquel momento dijo que no. O sea que tenemos una Constitución Nacional que dice una cosa y una Constitución Provincial reformada en el mismo momento histórico que dice otra. Cuando se intentó ir a la justicia, la Corte de aquel momento no le dio legitimidad procesal a varios planteos de concejales de distintos municipios de la provincia, y eso es historia. ¿Qué pasa hoy? Sería bueno revitalizar el tema, volverlo a poner sobre el tapete, pero es una decisión política. Pero no hay autonomía sin autonomía financiera, por lo tanto, con este esquema de tributación que tenemos en los municipios en la provincia de Buenos Aires, es imposible pensar que un municipio pueda autofinanciarse con recursos propios. Si se abre todo el debate, no el debate meramente académico de la autonomía, que está superado, que ya no hay nadie que esté en contra, pero si se abre el debate desde el punto de vista de qué recursos el municipio puede intentar percibir y coparticiparle a la provincia y a la nación. Solamente, hoy lo hablábamos antes de entrar, el puerto exporta más de 800 millones de dólares. Yo pregunto, ¿cuántos de esos 800 millones de dólares quedan en el presupuesto municipal? Cero. Entonces, a partir de abrir todo el debate, se puede pensar en una autonomía. Ahora, que es una cuestión, si nos quedamos solamente en la parte académica, y no avanzaríamos nada. Cerillo, desde lo concreto en cuanto a lo político, ¿cómo le suena la palabra intervención en este caso puntual? Me parece que se está quedando claro que estamos viviendo desde hace más de 1 año y medio una falta de capacidad de gestión y de gobierno de parte
del gobierno municipal, del Frente Cambiemos en Mar del Plata. Me parece que le empieza a quedar claro a los vecinos que hay serios problemas que hoy se expresan con lo que ustedes mostraban particularmente con respecto al cambio de secretario de gobierno, pero que en realidad los vecinos lo viven a diario cuando se quema una lamparita de luz en la esquina y no se puede arreglar, o el basural de la esquina no se lo levantan, o la sala de salud que abría las 24 horas ya no abre, o cuando había servicios de odontología ya no los hay. Es decir, en la cotidianeidad, nosotros vemos los grandes temas hoy, comunicacionalmente, pero en la cotidianidad se percibe una falta de capacidad de gestión enorme. Y la verdad que esta falta de capacidad de gestión no se explica a partir de problemas económicos en términos de no apoyo estructural, porque si algo ha hecho el gobierno nacional y el gobierno provincial es darle una cantidad de millones de pesos que no venían recibiendo las anteriores gestiones. Ninguna de las anteriores gestiones recibieron la cantidad de aportes del Tesoro Nacional que recibió este gobierno, ni las deudas en cero de la provincia hacia la municipalidad como tiene este gobierno. Y con todo eso, cada mes estamos viendo si se le va a pagar el sueldo a los municipales. Y cualquier vecino que nos está escuchando hoy, si va a poner sus ahorros en un plazo fijo, va a recibir un 25% posiblemente de interés. Pero la municipalidad está pagando el 15% mensual por el descubierto bancario porque no logra cubrirlo en tiempo y forma. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que es una bicicleta que la verdad comienza a complejizarse cada vez más. Y cuando el gobierno nos dice que va a recaudar una cantidad de dinero en todo el año, y ya hoy están estimando que van a recaudar el 80% de lo que preveían recaudar en todo el 2017, quiere decir que el 2018 va a ser un año mucho más complejo. Lo que estamos viendo son síntomas de una cuestión de complejidad mayúscula y que realmente nos avisora un panorama muy complejo para Mar del Plata y Batán para los próximos meses. Bueno, y si hablamos de lo cotidiano, sería bueno preguntarle, aquí la tenemos a Marisa, de la Liga Damas de Casa, que camina a los barrios de Mar del Plata, está en contacto con la gente. ¿Le preocupa al ciudadano estas cuestiones, si alguien llega a la municipalidad desde la provincia, o las preocupaciones que tiene todos los días, no sé, por los precios, por ejemplo, y demás? Mira, acá hay dos realidades. Es decir, una la que vivimos por ahí los señores que están acá en este estudio, y la realidad que las entidades, como la Liga Damas de Casa, vivimos desde adentro. Y la otra realidad es la gente, el votante, el ciudadano de a pie. En un municipio, como bien expresaban todos, donde la mayor parte del dinero que entra se va en sueldos de empleados que han entrado en distintos años de gestiones por la ventana, han entrado, se pagan muchos sueldos, sobresueldos también, porque eso ha sido denunciado. Es decir, es muy difícil poder reorganizar esta economía. Intervención, la palabra intervención, a los que tenemos más de 40 y pico de años, nos hace un poco de ruido. Cuando vienen y te dicen, intervinieron en el municipio de General Pueyrredón. Es uno de los municipios más importantes del país y creemos, como bien decía Oscar, y recién lo escuchaba atentamente a Pagni, creemos que acá hay que tomar decisiones políticas firmes y no tibias como tenemos en este caso. Y viendo un poquito el trabajo de todos, recordaba que Alberto en una nota hace un tiempo atrás decía que estábamos ante un gobierno autista. Y yo creo que nuestro gobierno municipal hoy sufre de autismo y que cuando toma decisiones no es ni frío ni caliente, sino es tibio. Así que creemos que acá hay que tomar decisiones concretas, firmes, fuertes, porque nuestro municipio hace tiempo que está prendido fuego y al ciudadano de a pie a la hora de votar esto le hace ruido. Dice, ¿qué pasa con un municipio prendido fuego? Con un intendente que no se pone los pantalones largos y toma las decisiones políticas serias como se merece Mar del Plata. Sí. Perdón, pero yo ahí digo, compartiendo una mirada de lo que explicaba recién Marisa, pero el gobierno toma decisiones fuertes. Lo que pasa es que toma decisiones fuertes cuando los deja a los capacitadores afuera de los barrios por 300 pesos la hora, toma decisiones fuertes cuando quiere reprimir las protestas sociales en la esquina de la municipalidad, pero toma decisiones muy débiles con los fuertes cuando el contrato de la basura nos lleva a un gran presupuesto municipal y estamos pagando 400 millones de pesos más que lo pagábamos hace 2 años. Entonces es muy fuerte con los débiles, pero la verdad que es muy débil con los fuertes. Entonces acá el problema que estamos teniendo es ante quién se para defender los intereses el intendente municipal y la gestión de gobierno, y ahí es cuando encontramos que esa inequidad y esa distinta vara perjudica siempre a los que en definitiva terminan siendo los más afectados de esta situación económica. El secretario de Hacienda señaló antes de renunciar, o en el momento que renunciaba, que la deuda histórica, si se quiere, pasó de 700 a 1.100 millones. Lo repetimos a propósito, lo dijo Daniel en su primera intervención. Eso significa que el 40% de la deuda es propia. Y
y que esos 50 millones de déficit permanente mensual requieren ese descubierto. El descubierto por el cual fue denunciado el intendente anterior era de 5,5 millones de pesos en promedio cada vez que tenía que ejecutarlo. Pasó a ser 4 o 5 veces más. En este punto me parece que vale la pena aclarar que hemos invitado a referentes, a funcionarios, a dirigentes de Cambiemos del ámbito de General Pueyrredón, y no tenemos el éxito, digamos, de que acudan a este programa para que puedan expresar lo suyo, porque esto parece que, digamos, que hay como una voz unívoca o al unísono planteando todos nosotros lo mismo. Pero esos son números concretos de esta semana, y para cerrar por lo menos esta parte, me parece que sí, alguien desde afuera o desde arriba permanentemente va a inyectar dinero, seguramente va a querer estar muy cerca de controlar ese dinero que pone, y por eso el secretario de Hacienda viene de Lanús. Es la quinta parte, lo que se debe, o el déficit financiero del municipio, es la quinta parte del presupuesto anual, ¿no? Es decir, que si lo vemos en perspectiva, arrancás un año con el 20% menos, si quisieras pagarlo, si quisieras avanzar sobre eso. Cortito, el escribano dijo, eso es historia, lo de 1994. No es historia recordar que la última gran obra que se hizo en Mar del Plata, la más grande de todas, fue hace 30 años por el concurso de los vecinos del sur. El acueducto del sur fue la obra más grande de los últimos 30 años. Después se hicieron otras, por supuesto. Pero eso significa que con recursos propios y con una organización como corresponde, lo que se genera en el Distrito General Pueyrredón, por la importancia que tiene, hace 30 años no vino ningún gobierno a financiar esa obra. La organizaron y la financiaron los vecinos del sur. Con eso se terminó el tema del aguatero en los barrios del sur. Hace 30 años había un señor que iba con un carro, es historia, pero es la historia reciente. Si alguna vez se pudo hacer hace 30 años, ¿por qué no se puede hacer ahora? Bueno, si me permiten, coincido con casi todo lo que se ha dicho, pero usando la referencia que decía Daniel, veamos cómo era la estructura municipal hace 30 años, qué servicios prestaba, no importa cuánta gente había trabajando, qué servicios prestaba y cómo es la estructura municipal hoy y qué servicios presta. Tenemos una municipalidad que no es la misma de hace 30 años, que presta innumerable cantidad de servicios y se ocupa de innumerable cantidad de situaciones que hace 30 años no se ocupaba, pero cuando vamos al cuadro financiero, cómo se financia esta municipalidad y esta, es igual. Claro. Hoy el municipio presta innumerable cantidad de servicios que no tienen un correlato de una tasa, de un recurso municipal detrás, que sale de lo que sobra de otras partidas. Perdón, con una Entonces, déjame terminar la idea. El problema es que todos los meses hay un déficit porque se prestan servicios que no tienen una contraprestación en cuanto al recurso. No hay marplatenses que paguemos tasa por un montón de cosas que hacemos o que queremos que el municipio haga para otros, pero que eso no tiene, eso es un gasto que no tiene un correlato de un tributo municipal que lo sostenga. Son municipalidades distintas que se financian de la misma manera y que por lo tanto, sacando de los nombres a los personajes, no me interesa ni este gobierno, ni el anterior, ni el que viene. Si esto no se corrige, esto va a ser así siempre. No me acuerdo. Que tengan que venir de afuera, yo no quiero, no lo conozco a este señor, me suena como un sapo de otro pozo. Creo que los problemas nuestros los deberíamos resolver los marplatenses, como bien decía Alberto, hay en exceso calidad profesional para hacerse cargo. Pero el problema no es en esta ciudad de calidad profesional. El problema es político. Mientras no se tome la decisión política correcta que hay que tomar entre todos los actores políticos de la ciudad, llámense los partidos que con el nombre que quieran, este es un problema de todos, ni de los que estaban antes, ni de los que están ahora, ni de los que vendrán. Porque los que estaban antes sufrieron también este problema, quizás lo incrementaron, los que están ahora por ahí no lo pueden corregir, pero si seguimos así no va a querer venir nadie mañana. Y el municipio tiene que continuar. Me parece que acá los marplatenses y los actores políticos de la ciudad necesitan encontrar una mesa de discusión lo suficientemente amplia y desinteresada para corregir este problema estructural que tiene el municipio. Quizás este despertador que nos ponen, con el nombre que le quieran poner, de un señor que viene de afuera, que nos hace recordar épocas pasadas, sirva para que entre nosotros nos empecemos a mirar a la cara, nos digamos las verdades que hay que decir, asumir las responsabilidades que hay que asumir y poder corregir el funcionamiento estructural del municipio, que es lo que hoy no está ocurriendo
Y yo me parece que sería importantísimo que desde el gobierno o desde la oposición se convoque al debate para salvar el funcionamiento municipal. Yo lo quería decir que viven aquí en General Porredón, no por el censo de 2010. Claro. Error, 1 de cada 40 argentinos. Es decir, estamos sobre el 1.000.000 de personas en el distrito de General Porredón. Eso es lo que quería agregar en función de el flujo de dinero que viene de coparticipación se hace sobre la base del censo de 2010. Sobre 630.000 personas. Claro. Y vivimos 1.000.000 de personas. Estamos perdiendo plata. Si el censo se pronosticaba al momento del censo, que era un 27 de octubre, que ya en la previa se decía que iba a superar los 750.000. Esta medida no es, y yo creo que acá hay de los déficits que hablaba Oscar, no es menor porque esto impacta, porque son la polinómica con la que se distribuye el presupuesto, uno de sus insumos preponderantes es la cantidad de habitantes que tiene. Claro. Entonces yo creo que esta omisión, fruto de un acontecimiento histórico, recuerdan que era el fallecimiento de Néstor Kirchner, entonces quedó esto absolutamente mal censado. Esto lo conocen en La Plata, se sabe acá. Yo creo que acá hay, cuando se habla de las voluntades políticas, pero también de las reparaciones históricas, fruto de estos infortunios por un lado, pero que un Estado no puede estar 10 años a ver si corrige un infortunio de esta magnitud. De la misma manera, estábamos previendo una cuestión que hacía a los distintos niveles de ocupación en términos de turismo, porque hay otros municipios que también se incrementa o no en la polinómica que hace a la coparticipación. Yo suscribo plenamente el espíritu que se venía planteando, más allá de son oficialistas, opositores, o los roles institucionales o de la sociedad civil. Nosotros estamos en un punto, en este diagnóstico, más o menos se coincide. Entiendo yo que es un buen momento de la propuesta en el sentido que por lo menos las mesas de diálogo, yo insisto siempre casi una suerte de pacto de la Moncloa, que debería refrescarse, pero me parece que en términos de lo que debemos hacer. Yo creo que desde la sociedad civil, los partidos políticos, tal vez este escenario electoral no ayuda, pero es la tarea al día siguiente. Me parece que hay que, incluso es a lo que se debe comprometer hoy quienes tienen una posibilidad de acceder a una banca en el Consejo Deliberante. Me parece que hay un punteo presupuestario desde el vamos. Yo en su momento habíamos formulado una idea de un banco municipal que sea también promotor de iniciativas, porque nosotros fundamentalmente lo que era la excusa de una autonomía. Lo que la parte jurídica la habíamos hablado, lo que nos estaba faltando es una cuestión de la decisión económica, pero partíamos, Daniel lo decía al inicio del programa, el contexto específico de este municipio tiene unas características de un potencial. Yo cuando estaba poniendo que estamos en la clase media de las provincias argentinas en su equivalente, donde las provincias tienen viabilidad en términos del Producto Bruto que tienen, si nosotros somos la número 11 o la número 12, la viabilidad existe. Entonces yo creo que la decisión política, no solo el reclamo de la omisión constitucional que marcábamos, no solo la posibilidad de hacer un análisis de tipo del escenario al que nos vamos a ir acostumbrándonos, que es en campaña electoral se ve un supuesto intendente muy vigoroso y declina al día siguiente cuando no puede pagar los salarios. Bien. Entonces me parece que desde ese punto de vista la propuesta tiene que ser concreta de un pacto en términos de ciudad. Muy bien, por el lado del oficialismo, sí. Mariana, a nivel nacional en la campaña, bueno, se recurre a no volver al pasado, a los últimos 12 años, y por el lado de la oposición se habla mucho de economía, y este es uno de los temas, ¿no? Dale, lo compartimos. ¿Votamos con el bolsillo? La economía bien metida en la campaña. A 25 días de la elección legislativa, la pelea por los votos parece un mano a mano entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Y la oposición enarbola el fantasma del ajuste a partir de la venta de dólares, Caballo en el central y el precio libre para el combustible. ¿El miedo puede ser un argumento de campaña? ¿Se viene un ajustazo si gana el oficialismo? ¿Qué nos dice a los ciudadanos de a pie sobre la economía en nuestro bolsillo? Vamos a partir de la oposición. A ver, Cerillo, ¿en qué basan ustedes cuando hablan que se viene el ajuste inexorablemente si gana el oficialismo? Bueno, en 22 meses creo que vamos de gobierno. Me parece que ¿te acordás en qué te han convertido Daniel? Que aparecía en el debate. Resulta ser que si uno recuerda ese debate o lo mira en cualquier red social,
lo que le planteaba de que ustedes van a aumentar las tarifas, al final terminó pasando. Lo que planteaban que ustedes van a evaluar, al final terminó pasando. Van a achicar la economía, terminó pasando. Entonces, lo único que planteamos es simplemente ver qué fue lo que se planteaba hace 2 años atrás, que era el proyecto de gobierno de Cambiemos, y cuál ha terminado siendo el proyecto de gobierno de Cambiemos, y cuál va a ser el proyecto de gobierno de Cambiemos para después de octubre. Nosotros claramente vemos que se está planteando sin ningún cuidado en los medios oficiales que viene una reforma laboral para posterior a octubre, similar a la reforma de Brasil, porque la concepción del gobierno nacional y del Frente Cambiemos es claramente la concepción de que los salarios están caros, y nuestra concepción es que un salario bien remunerado es un salario que consume, es un salario que se va de vacaciones, es un salario que se compra el coche, que le paga los mejores estudios a sus hijos si es que el Estado no los da, pero les paga todos los servicios de ir a hacer un deporte, de esparcimiento, y todo eso es inversión y todo eso produce trabajo. La verdad que hay una mirada claramente contrapuesta en este punto, y nosotros lo que planteamos a la ciudadanía es miremos un poco la realidad, miremos la televisión, pero también miremos la heladera, miremos la factura de luz, la factura de gas, miremos lo que se ha venido dejando de consumir. Yo la verdad, hoy fui y aproveché el 15%, el 50% de descuento que da un banco, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La verdad que metí las 3/4 partes de lo que metí hace 3 meses en el mismo carrito cuando utilicé el mismo descuento del 50%. Eso es una realidad. Entonces, podemos seguir argumentando con una fuerte protección de algunos medios de comunicación a nivel nacional, que por supuesto muestran una parcialidad. Eso se puede seguir realizando, pero la verdad que después llega a fin de mes y el sueldo se termina antes, ¿no? Antes se terminaba más cerca del cobro del sueldo, después empezó a terminar el 30, ahora se empieza a terminar el 25, porque la verdad que es una situación angustiante, y es una situación angustiante seguramente para quienes más desfavorecidos estén, que no es que estaban en Disneylandia hace 2 años, para nada, y que faltaba mucho, seguramente, pero la verdad que cuando uno va hacia una dirección, lo que intenta es no retroceder varios escalones para volver a cumplimentar con ese recorrido, ¿no? Pagni, se confunde a veces la campaña, digo, en relación a lo que vamos a elegir, a lo que vamos a votar. Es una elección legislativa. Se toman temas a veces como que vamos a ir para un lado o para el otro cuando es una elección legislativa, que tiene un rol importante, pero no deja de ser eso. Sí, bueno, sería pretender un grado de desarrollo de la sociedad que no lo tenemos. Acá se está votando por otras cosas, lo decía él muy bien. Ellos votan una cosa, nosotros votamos otra. Yo voto en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. La sociedad lamentablemente está viendo estas cosas. Si vos me decís cómo, y le pregunto a los que estamos acá o a la audiencia, cómo están los 10 primeros lugares de cada lista de diputados, de cada gran partido, nadie lo sabe. Porque estamos votando otras cosas. O sea, esta elección de medio término, para algunos es complementaria de la de hace 2 años, para otros debe ser preparatoria de la que viene dentro de 2 años. Sería bueno votar candidatos a legisladores en función de sus propuestas, pero lo que estamos votando acá es consolidar un gobierno o oponerse a un gobierno en términos de blanco y negro, en donde lamentablemente la sociedad argentina está parada hoy. Me parece bien que se pueda expresar, no comparto quizás nada de lo que él dice, lo escucho con respeto, pero creo que la mayoría de los argentinos están votando otras cosas, quizás más a nivel de la piel, en esta elección legislativa. No creo que nadie esté votando proyectos en particular. En ese sentido, ¿no piensan con el bolsillo, por ejemplo, los ciudadanos? Porque recién Yo creo que sí, a muchos sí, por supuesto, muchos piensan con el bolsillo, otros piensan con la cabeza, otros piensan con el pasado, otros votan con el pasado. Cada uno va a poner su voto en función de sus necesidades, de su convicción, de sus proyectos, de sus desilusiones. No hay una regla única. Lo que sí, y me cuesta mucho decirlo, no se está votando candidatos. No se está votando candidatos. Se está votando otras cosas que tienen que ver mucho de lo que estamos hablando acá. ¿Coincidís con esto, Daniel, que dice Pañi, no se votan candidatos? Venimos equivocando el rumbo hace rato en la democracia argentina, pero precisamente por esto, porque la interrelación de los intendentes
con los gobernadores ha sido permanente y las provincias con el gobierno central ha sido permanente en el tema del flujo del dinero. A mí me encantaría escuchar a un candidato a diputado provincial, a un candidato a senador provincial, a ver cómo van a resolver, por ejemplo, la cuestión del desempleo en la provincia de Buenos Aires, hacia dónde van a apuntar. Hoy comentaba en la radio cifras oficiales del INDEC. Más de la mitad de los trabajadores en blanco en la Argentina ganan menos de 10.000 pesos. Es decir que si fuesen todos cabeza de familia, están bajo la línea de pobreza. La mitad de las familias en la Argentina estarían por debajo de la línea de pobreza. Sí, sí. ¿Cómo vamos a resolver, por ejemplo, el 32% de pobreza e indigencia en la Argentina? ¿Cómo vamos a hacer para que de cada 10 chicos que ingresan en el cuadro educativo de la Argentina, solamente 3 terminen el secundario? Por ejemplo, quisiera escuchar a los candidatos a diputados y a senadores nacionales cómo van a resolver la cuestión de la coparticipación federal. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora presenta el año pasado la denuncia ante la Corte Suprema por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que se congeló en 650 millones de pesos, 650 millones de dólares, cuando un litro de combustible en la época de Menem valía lo que costaba un litro de la gaseosa que más se vende en la Argentina. Esa discusión va a hacer eclosión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores después del 10 de diciembre con la nueva conformación, porque van a aprobar el presupuesto antes de que termine este año. Pero los gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están de acuerdo con lo que está pidiendo la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando de partidos políticos, porque más allá de las posiciones políticas de los gobernadores, nadie quiere que le saquen la plata que ya le otorgaron por puntos de coparticipación. Y la plata que está reclamando la provincia de Buenos Aires le entregó hace 30 años. Y este fondo de reparación histórica que otorgó Menem a Duhalde para convencerlo de que fuera gobernador de la provincia, se congeló 3 años después. Entonces, ¿qué significa? Yo en la provincia de Buenos Aires pedaleo más fuerte que el resto de las provincias y me quedo con menos energía mucho más rápido. Esa es la coparticipación. Quiero escuchar en el debate, no he escuchado hasta ahora, cómo van a ser quienes vayan a representarnos como diputados y senadores nacionales de los distintos bloques y orientaciones políticas cuando esta discusión de la coparticipación se pare en el Congreso de la Nación. Hablan de que va a haber reforma impositiva. Reforma impositiva, pero primero hay que discutir el presupuesto y cómo se va a repartir esa coparticipación. Y si la provincia de Buenos Aires le gana la pulseada al resto de las provincias en la Corte Suprema, ¿cómo se va a arreglar el tema de la coparticipación? Esto no es cuestión de dónde estoy parado políticamente. Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio. La provincia de Buenos Aires genera una cantidad de plata importante que después tiene que bajar a los municipios. Yo en este municipio estoy pagando tasas municipales muy altas, estoy pagando impuestos provinciales muy altos y estoy pagando impuestos federales muy altos. La presión impositiva de alguien que vive acá en Mar del Plata es del 43%. Es decir, de todo lo que ganás en el año, vos tenés que poner el 43%. Quiero que me devuelvan un porcentaje más o menos equilibrado como para seguir adelante. Bien, tenemos que hacer la pausa. Sí, hacemos un breve corte y enseguida regresamos con más Estudio Político. No se vayan.